Bienvenidos a un episodio más de El Hubiera Si Existe, un podcast donde platicaremos qué sería del mundo donde vivimos si los eventos históricos que conocemos hubieran sido distintos. Mi nombre es Kevin Moya y es un gusto saludarles una vez más, y tengo a mi izquierda a Oscar Flores y a mi derecha tengo a Adrián Pando y a William Ayala. Y detrás de la consola está el famosísimo José Humberto Pando, alias El Güero. No, esa greña de león. Pantene, patrocínanos. ¿Cómo anda mi gente el día de hoy? ¿Dónde? Muy chido. ¿Están motivados? Güey, Sí. este tema está bien pinche hardcore. Así es. Pesadón, está bien chido, güey. Y pues Estoy qué bueno que te motivado, tocó a ti. quiero güey. aprender. Sí, la verdad es que O sea, es la traducción de no leí ni madres. No, porque Kevin tiene mucho más información. la verdad es que Porque vio la película. sí, se van a quedar picas con los datos que les vamos a dar. Hay muchas cosas que la gente ya conoce, hay otras que no, y que se van a quedar acá sorprendidos. La verdad es que hay muchas cosas que impactó este suceso del que vamos a hablar. Como el porciento de Juan Gabriel en el cumpleaños número... La muerte de Chester. Digo, Ya no te ¿qué? voy a creer nada de Juan Gabriel. ¿No trajiste nada de Ya Juan no traes Gabriel? nada, güey. O sea, tú eres el fan de Juan Gabriel. La Juan viva Gabriel. imagen de Juan Gabriel aquí en el podcast. Estoy Eso en no. huelga hasta que hagamos el episodio de Juan Gabriel. ¿Episodio 50 o 41? 41. Ah, sí. Eso no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Ya mero. Sí, a ver. Pero bueno, pues bienvenidos a otro jueves de su podcast favorito. El día de hoy es especial porque es un jueves de conspiraciones. El día de hoy nos vamos a poner el gorrito verga. de aluminio y todo el pedo. Sobres. El día de hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes, no solo para la comunidad estadounidense, sino para la humanidad. Estamos a 58 años de un suceso que sacudió al mundo por la magnitud de la tragedia, por lo impactante que fue que hubo imágenes transmitidas prácticamente en directo mientras ocurría, y porque terminaría teniendo un impacto alrededor del mundo más grande de lo que muchos piensan. Lo que les decía ahorita, güey, está en YouTube ese pedo. ¿Cuándo fue? Noviembre. 63. En el Ah, 63. sí, un putero. En noviembre. Pensé que había sido como en los 80, no sé por qué tenía como esa idea. Todo pendejo y así. Sí. Pues acá de presidente, güey. Oye, parecía Batimóvil esa madre. Vamos a hablar de lo sucedido durante el mediodía de aquel infame 22 de noviembre de 1963, el asesinato de John F. Kennedy, JFK. JFK. ¿Sabes El qué significa Fichte. la F? Fitzgerald. Fried chicken, dice este güey. John Fitzgerald Kennedy. Pero antes les vamos a platicar un poquito de él, sus antecedentes, de por qué era tan importante. O sea, no nada más era la cuestión de que fuera presidente. O sea, había mucho más detrás de. John Fitzgerald Kennedy nació un 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. Brookline, no se confunda con Brooklyn. Brooklyn. Brookline. Brookline. Ajá, cabrón. Massachusetts. ¿Cómo es que? BRWK, Line. Brooklyn. Qué loco, ¿no? Ajá. Dentro de una familia de clase alta, acá. Muy alta. Era fifí. Sí. Y él fue el Hablas segundo. de tu privilegio. Pero en ese entonces todos no eran tan pudientes. Que No, fue pues, creciendo. ajá, sí. O sea, por ejemplo, ahí O sea, ya- nació en el 17, para los 40 era cuando ya Sí. el imperio estaba todo lo que Ya daba. tenían feria y todo, pues les iba muy bien, pero. Pero fue no al para grado, arriba, ajá. sí. ¿Y qué hacían? ¿No sabes? Antes. O sea. El papá papá Vendían estaba. órganos. Yo me quedé. ¿Tenía qué? Órganos. Pero el musical. Sí, musical. Ah. Guiño. No, El papá estaba metido en la política. Ok. Siempre estuvo en ese rollo. Fue el segundo de 9 hermanos. Desde pequeños, la educación fue primordial para sus padres, inscribiéndolos siempre en los mejores colegios. Claro. Querían que llegaran lejos Finos. los hijos. Usted ajá. va a ser alguien, mijo. Sí.
Sí. Está en Harvard, ¿no? O se fue a Princeton. Varias, ahí te va. Arre. Durante su infancia y Pegamos en el juventud. colegio, Güey, me acelero. Es que ya quiero llegar a la conspiración, güey. El Kinder, güey, cámara. No, ya, güey, en corto. Durante su infancia y juventud fue muy enfermizo el Kennedy y llegó a ser hospitalizado varias veces. El Kennedy. El Kennedy, uno de los Kennedy. El Fitze. En una ocasión, en una ocasión fue hospitalizado por un ataque de apendicitis y en otra ocasión se enfermó y perdió tanto peso que estuvo hospitalizado casi un mes mientras era sometido a análisis por una colitis que padecía. ¿Qué pedo? Esas fueron así como que las más importantes durante su niñez. O sea, niñez, juventud. En un mes acá Simón, hospitalizado. ajá. Estuvo en muchas escuelas porque su familia siempre se estaba mudando. Por eso te decía ahorita que estuvo en varias. Incluso a sus 18 años sus padres lo llegaron a llevar a Londres a estudiar economía, acá casual. Pero en la segunda semana tuvo que ser hospitalizado por ictericia. ¿Saben qué es ictericia? No tengo idea. Ya habíamos mencionado esa enfermedad aquí, pero no recordábamos el nombre, la mencionó William. Es el de que... Carencia de palitos. No, es cuando la piel y los ojos, ya es lo que decías de ponen Michael amarillos. Jordan, se te empiezan a poner amarillos. Ok. Y eso se debe a un mal El hígado, ¿no? en el hígado. Pues hay tres diferentes. Puede ser por el hígado, puede ser por el páncreas y la otra no me acuerdo. O sea, eso tenía JFK. Sí, Cabrón. ictericia. Qué loco. O sea, es a tal grado, pues sí era palidón, o sea, pero no nomás por ser blanco, ahora sí que era... Enfermedad. Sí, ajá. Pero en los ojos no se le notaba tanto. En los ojos no. Como al Jordan. Ajá. Sí, Jordan sí se Ojos ve de huevo zombie. acá. Sí. Se ve Resident Evil. Son amarillotes, güey, así de... De zombie, güey. Parece acá de Resident Evil. Entonces esto fue cuando estaba allá en Londres. Entonces ya no siguió estudiando ahí, regresaron a Estados Unidos y entró a estudiar a la Universidad de Princeton. Pero estuvo solamente 6 semanas, ¿por qué creen? Porque se enfermó. Porque fue hospitalizado por 2 semanas para observaciones por una posible pues. leucemia. Pinche No mames, niño güey. defectuoso. Parece Sí, la verdad Ringo siempre Starr, Con estaba razón mal. no iba a aguantar un balazo, güey, pues no mames. Menos en la cabeza, güey. Ajá. Pinche vato no aguanta nada. Ahora, algo que se me hace chido de él en este entonces era que mientras se recuperaba, trabajó en un rancho de la familia. O sea, el vato nunca se quedaba quieto, era algo que tenía. Siempre estaba haciendo cosas y pues qué chido. Sí, aprendía de todo el vato. Simón. Al año siguiente ingresó a Harvard a estudiar Relaciones Internacionales. Y luego pues también al vato le gustaba mucho viajar. Mientras era estudiante viajó a Francia y pasó 10 semanas nomás así pues manejando acá su carrito, así se la pasaba manejando en Francia. Pinches gustos de rico, güey, acá. Simón. Me mama viajar. Pues está el pedo. Y no nomás en Francia. Viajar es mi hobby. Sí, güey, es como chinga tu madre. Como todos los videos motivacionales acá. No, es que cuando estás joven tienes que viajar y todo ese pedo de tu vida. Sí, que estoy comiendo maruchan, pendejo. No puedo viajar. ¿Y ahora qué vamos a comer, Adrián? Ya te Una valió verga. Maruchan. Y no nomás estaba manejando acá por Francia, casual, se iba pasando por Italia, por Alemania, Holanda y no Reino mames. Unido. Ay, que Casual. ya me aburrí. Sí, me voy a man. dar una vuelta. Ajá. sé. Pinche vato. Luego, en 1938, en este entonces tenía 21 años, viajó junto con su papá y su hermano mayor a Londres a trabajar en la embajada americana, porque a su papá lo había nombrado embajador de Estados Unidos. Entonces ahí empezó a irse todavía más para arriba la familia. Ok. O sea, te digo, ¿En dónde? En Londres. En Londres. Londres. Ajá. Y otra cosa es que el hermano mayor era así como que el hijo pródigo. O sea, se veía que tenía más futuro que John F. Kennedy. Entonces, como que Kennedy siempre Pues sí, iba güey. siguiendo los Su pasos hermano. de su hermano. Y iban estudiando lo mismo en las mismas escuelas y todo. Pero el hijo se veía así como que tenía más futuro. El que no se enfermaba. Prodigio, ¿no? No pródigo. ¿Prodigio? Sí. Es Porque Sí, el el pródigo pródigo es es el güey que se gasta todo y luego vuelve. Ajá. Ah, cierto. Entonces, Prodigio. el prodigio, ajá. Ajá. Kennedy aprovechó esto, ya estando ahí en Londres, para viajar por Europa, la Unión Soviética, la península balcánica y el Medio Oriente para reunir información para su tesis. Casual. Aquí para Wikipedia. información. Ajá. Wikipedia Mi para tu tecnológico se chingó. tesis. Y ese vato viajando acá por un resto de lados. Rincón del vago. Ándale. Luego, en 1940, a sus 23 años, terminó su tesis y se graduó. Originalmente, de Relaciones Internacionales. Ok. Originalmente su idea era que la tesis fuera privada, pero su papá lo convenció de que la publicara y fue una muy buena idea porque la publicó bajo el nombre ¿Por qué Inglaterra se durmió? ¿Por qué es importante esto? Porque ya existía un libro muy famoso que se llama Mientras Inglaterra dormía.
¿De qué trata esto? Era de cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba empezando. Ajá. Entonces, mientras Inglaterra dormía, era pues, o sea, Inglaterra pudo haber evitado Sí, la pues hizo guerra. pendejo mucho tiempo. Entonces, es todo lo que pasó alrededor de, pero el de él, ¿por qué Inglaterra se durmió? Habla él desde su opinión de que dejaron que esto pasara porque si hubieran intervenido a la larga hubiera sido peor todo lo que tenía que ver con la guerra. Ahí ya pues en el libro ahí podrán ver su tesis, podrán leer cuáles eran sus puntos de por qué era así, pero el chiste es que fue muy famosa, aunque él todavía desde entonces, o sea, era muy joven y se hizo famosa y obtuvo muchas ventas. Ahorita me la Su vi. tesis. Sí. Está en inglés, güey. Ah, tú no. Ni aunque. Ni con toda tu seguridad del mundo te creo eso, güey. En 1941 se enlistó en el ejército. Entonces estaba En el gimnasio, güey. Oye, fue 2 días y pagó todo el año. Nomás que así se como enfermó yo, güey. y ya no fue, güey. No fue a la verga. Entonces, por eso Parece digo, Ringo también Starr siempre ese estaba güey. acá movido, él quería hacer de todo y pues se enlistó el vato. Oye, pero ahí lo gracioso es que lo rechazaron ¿Lo rechazaron? en el ejército por su historial de enfermedades No mames, y güey. porque también tenía un problema en la columna. En la espalda. Entonces Ajá. se ofreció como voluntario, lo rechazaron, pero pues adivina quién lo ayudó. ¿Quién? Papi. Claro. Ah, pues claro. Sí, tenía Tenía sus conexiones. su Y, poder, ajá. mi chavo quiere el ¿Cómo ejército. que no va a entrar mi hijo ahí a ¿Cómo los que mi hijo no es soldaditos? digno? Y aparte, pues lo metieron a un área donde no había tanto problema por sus De lo naval. condiciones. Ajá. Tuvo Estuvo enfermería, pero él acá nomás ahí. Internado, güey. es la cocina. Pero estás viendo acá el desmadre que es este pinche vato y luego lo metes a la naval, güey. Ajá. Yo pensaría lo contrario, que se va a marear. Va a guacarear, güey. Todo el pinche barco. Pues Mira, sí, ya está cuando- amarillo, por güey. eso, lo güey. acá, no, mareado. Todo pálido. Cuando le entró al ejército, estuvo estudiando en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval y en el Centro de Entrenamiento de Escuadrones de Lanchas Torpederas. O sea, él así era de lo que estaba encargado de la lancha. En 1943, su lancha fue abordada por un destructor japonés. O sea, o escuchas eso y dices, ya, se murió ahí, ¿no? Sí, ya valió, o sea, qué verga. pedo. Pero JFK cayó... ¿Cómo era la lancha? O sea, hay de lanchas a lanchas, Sí. ¿estás de acuerdo? Una Oye, pinche obviamente, Xochimilco la no aborda es- un no es- destructor japonés, pues sí vale verga, pero... No es pues, como la de náufrago. Esas lanchas No es como la de náufrago. no, tampoco, es no más o mames. menos como el doble de una lancha normal. Tampoco es tan grande, triple, doble, triple. Pero, pues, o sea, va armada. Entonces, pues sí, Sí, se ve así sí, güey, mamalona, o sea. pero no está tan grande, es una lancha. Como la que jala la banana en Mazatlán. Entonces, JFK cuando pasó esto cayó de la lancha y se lastimó la columna. Oh, que la verga. Pero espera, aún así, Le tuvieron lástima, güey. Y por eso lo dejaron vivir. Este güey ya está amarillo, ¿no? Ya no con todo y que cayó y se lastimó la columna, consiguió ayudar a sus otros 10 compañeros sobrevivientes, en especial a uno al que cargó para llegar a una isla donde fueron rescatados. Gracias a este acontecimiento obtuvo varias condecoraciones y desde entonces fue también considerado un héroe de guerra. Pero, o sea, Corazón púrpura. pero cuando llegó el destructor, ¿qué? O sea, les dieron en la madre. Haz cuenta, su lancha Lo estaba hundieron. como que en un recorrido. Ujú. Y luego la nave japonesa los dio en la madre. Pero los tumbó a con... Sí, o sea, algo les así. disparó y, Ok, y pues hizo Ya. la lancha. Ajá. A ver. Después, terminada la Segunda Guerra Mundial, regresó y consideró hacerse periodista. ¿Por qué? Porque, como les dije, su hermano era el hijo prodigio. Entonces él iba a la política igual que el papá. Entonces así como que pues él ya va a ser el mero bueno para eso, pues yo le hago otra cosa. Pero lamentablemente su hermano mayor murió durante la guerra. O sea, también acá en También fue a la combate. guerra, ajá, y él murió ahí. No mames. Entonces ahí fue cuando güey. Kennedy dijo, no, pues entonces ahora sí ya me voy a la política. ¿Ese es el piloto? ¿El piloto? Sí, es que tenía un hermano que también luchó en la guerra y era piloto. Ah, eso sí, no sé en qué estaba el hermano. A partir de esto, comenzó a dedicarse en cuerpo y alma a la política y su carrera fue meteórica. Porque pues hay que tomar en cuenta que el vato estaba nacido en cuna de oro, era inteligente, era estudiado, era carismático, le caía bien a todo el mundo. Y aparte era héroe de guerra. Ya era famoso desde ¿Cuál inicio, ¿no? cabecita de Mames, algodón? ¿qué edad tenía ahí? Con 29 años fue elegido diputado por el Partido Demócrata durante 6 años. A nuestra edad ya había hecho todo eso. Simón. ¿Y nosotros? Un podcast. Salud. Ahí la llevamos. Hacemos pendejadas. Y están en internet para todo el mundo. Luego, pasados esos 6 años como diputado, en el 52, a sus 35 años, fue elegido senador por Massachusetts.
en parte debido a su popularidad por su política de mejora de las condiciones de la clase trabajadora, rebaja de precios e impuestos y conseguir mayor seguridad social para ancianos. O sea, todo eso estaba bien chido. El vato siempre tenía buenas intenciones para con la gente. Es lo que te iba a decir, o sea, pero sí lo hacía por buen pedo. Sí, Ok. sí, la neta, por eso la gente lo quería mucho. Ahí estaba empezando ahí sus propuestas y todo como senador, pero todavía había más, ahorita llegamos a eso. Senador es como presidente. No, senador. No. No, es más y es menos que gobernador, si no me equivoco. Ok. ¿Qué no viste Star Wars, Adrián? Sí, guapo, no mames. I am the Senate. John F. Kennedy luego se casó en el 53. Tiempo por seguro que Ray te va a poner como el Sí. Palpatine, güey. Se casó en el 53 con Jacqueline Lee Bouvier. También la primera dama se hizo, ¿Bouvier? bueno, futura primera dama se hizo muy famosa. Era algo de la marcha. Siempre he pensado que el Matt Groening tomó De ahí. el apellido Ubier. Ah, neta, eso no No, sabía lo que he era- pensado no yo. me sonó, Yo lo he la neta. pensado, o sea, no es. Pues es no el apellido de March y de, Ah, no sabía. y de las De soltera. carreras. Tuvieron 4 hijos, aunque la primera falleció antes de nacer. Ah. Como que también ahí por ese lado salieron un poco a Kennedy. Porque, Defectuosos. ajá. En el 57 nació Caroline, a los que siguieron John F. Jr. y Patrick Bouvier, que falleció solo 2 días más tarde de nacer. No, Sus sí, 4 está. hijos, 2 murieron de volada. Sí, la primera fue mujer y el Patrick era hombre, ¿verdad? Sí, Patrick era hombre. Perdón. Pon atención, chinga madre. Ese tipo de preguntas las hago yo, güey. Me siento muy. Te estoy haciendo un paro, güey. Gracias a Dios. Es que el William no ha hablado, güey. Claro que sí, güey. Es que mira, si tú no la cagas, alguien la tiene que cagar. Gracias, Oscar, por ponerte la camiseta. güey. La juventud del matrimonio, unida al carisma de ambos, hizo que se convirtieran en celebridades a la altura de estrellas de cine y despertaran el cariño y admiración de todo el mundo. Hacía lo Peña y Gaviota. A los O sea, Samuel, O como Samuel y Mariana. Mariana se pone acá. Ándale. No, pero estos güey sí los que Los Obama. bien, güey. Los Obama. Algo así, o Los sea, Obama los, aquel vatos, entonces. los dos caían bien, se veían, en ese entonces se veía una relación bien y Chida. todo, ajá, sí. O sea, en ese entonces, después acá se cagaron, ¿o qué? Hubo ahí unos rumores que más adelante llegaremos. Oh, ¡Hala! y muy buenos rumores, güey. Sí. Muy buenos rumores. Ya como senador, su popularidad no hacía más que crecer, convirtiéndose en el candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 1960. En corto, o sea, sí, fue aumentando acá cada vez más. En esas elecciones venció a Richard Nixon, que como sabrán, No él mames. después sí fue presidente, Sí, ya man. años después. O sea, pero primero se lo chingó Sí, Kennedy. man. Ajá. Verga. Convirtiéndose en el primer presidente católico y en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Ahí rico. en eso, 43 años. 60, 43 años. Sí. Y el más rico. Tiene también. 43 años. Ahí pues hasta irónico es, fue el presidente más joven y también fue el ¿El morir presidente, más joven? el primer presidente en morir más joven, güey, también. Qué zarro. Muy pedo. O sea, pues va una con la otra, Ajá. pero pues, qué zarro. No mames. Durante su mandato se debatieron las leyes de inmigración. Kennedy quería que los inmigrantes tuvieran los mismos derechos sin importar del país que procedían o si habían nacido en Estados Unidos o habían obtenido la nacionalidad posteriormente. Con razón lo mataron, güey. O sea, No, y aparte era lógico, su familia era inmigrante. Ajá. Venían de Irlanda, entonces es como que el típico sueño americano de que Sí, llega una familia escapando de, no sé, de la ruina, de la De una pobreza vida de fea. su país y en Una Estados vida Unidos fea. crea su imperio. Oye, pues qué chido porque, o sea, como les digo, esa era otra razón para que la gente lo quisiera. O sea, el vato tenía buenas intenciones con todos. Buenas intenciones, buenas Ajá. ideas, y sí las hacía. Sí. Ujú. O pues estuvo poco tiempo, pues hizo lo que pudo, pero tenía mucho más. Visión. Ajá. Fue en el tercer año, ¿no? Cuando lo mataron. Sí. Además, impulsó el programa espacial, dotándolo de un gran presupuesto para ser los primeros en pisar la luna. Él fue el que inició todo ese rollo. ¿Neta? Él inició. Y pues, como sabemos, llegaron a la luna en el 69. O sea, él ya había muerto, pero gracias a que él inició, es que se llegó. Y aparte, él quería paz entre los rusos, entre los comunistas y los Entre los estadounidenses. rusos. Ojalá todos los rusos se lleven bien. No. A ver, oso número 1, oso número Entre 2. ellos y los rusos. Entre ellos y los Compartan rusos. el vodka. O sea, no quería que hubiera una carrera. No quería que hubiera una carrera espacial porque dijo, si vamos a hacer algo tan grande como llegar a la luna, la humanidad no debe Tiene ser que ser una, como una la carrera humanidad, de ajá. naciones.
Ajá. Pero también ahí como que hubo sombras en todo ese... Pues en porque las iba cuestiones- perdiendo, güey, ya le habían metido un güey, chorro de feria. no solo en la carrera espacial, en la cuestión de la guerra de los misiles en Cuba. Sí, no. Sí. Ahí le tocó ese desmadre. Ajá. De hecho, él Entonces fue ahí hubo muchas como que, no, hizo esto, pero también hay como que muchas sombras que, cabrón, qué pedo ahí. Sí, pero es que ahorita te voy a decir por qué. ¿Quiénes eran los que criticaban? Había gente que lo criticaba, pero esa gente era la que estaba mal. Ahorita les doy las razones. La administración de Por eso JFK. esa gente estuvo mal. Sí, es A que huevo. también. La administración de JFK se caracterizó también por ser muy cauta en plena Guerra Fría para evitar consecuencias catastróficas. Estás en plena guerra y él está atento a los detalles para no cagarla más. O sea, eso es muy común cuando hay guerra, pues, lo hemos visto con todos los anteriores presidentes de Estados Unidos recientes. O sea, hacen cosas buenas, pero todos la cagan en otros aspectos que tienen que ver con guerra. Sí, claro. Y son criticados por eso. Y él tenía mucho cuidado con ese tipo de cosas. JFK impulsó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, el cual prohibía las pruebas atómicas sobre tierra, bajo el agua o en la atmósfera. Eso también, qué chido. sea, ahora les vale madre todo ese aspecto y él no quería que hubiera nada de eso De pruebas de bombas Ajá, sí. ¿Bajo tierra qué? bajo el agua, sobre tierra, bajo el agua o en la atmósfera. O sea, en ningún lado. En ningún lado no quería nada. de lo Ajá, nuclear. porque es como que especifican, ¿sabes? Porque se prohíbe es- el uso de bombas y se chingó. Pues sí, güey, pues dice, ¿en dónde? No, Se no, pero prohíbe, eso sí, en ajá, todos lados, sí, sí. ajá. Sí, pero de sí. todos modos ahí, en cuestión legal, le vas a buscar un hueco y, es que no dijiste que aquí. Ajá, sí, pues sí, más vale Es que especificar. está arriba de un techo la bomba, güey. Entonces ya no está en tierra, güey. Ah, Ajá. y no tampoco es en la atmósfera. Y está en altura ya. La cuelgas de un hilo, güey, y ya están sobre la tierra, está en la pinche atmósfera y ya. Ya la verga el hilo. Y te Ese salió. es el hueco legal, ahí está Y el te hueco salieron legal. otros 2 brazos aquí, güey. A la Ahí está el madre. hueco legal. Sí, ahora les vale pito, ¿no? Donde sea Sí. las tienen. Ajá. Bueno, no donde sea feo. Ahora es muy Vaya común. gente, pues. Ajá. Es muy común. Depende si es Afganistán, ahí sí les vale madre. En la actualidad lo más común es Nucleares, sobre ¿no? tierra, pero en zonas despobladas. Sí, man. Pero igual afectas al Medio medio ambiente. ambiente, ajá, todo así. A los animalitos. Otra cosa buena es que durante el mandato de JFK se creó el Cuerpo de Paz, en el que cualquier estadounidense podía alistarse para servir de voluntario a naciones en desarrollo. Él también, otra cosa acá bien cabrona, es que el vato quería impulsar el desarrollo de los países tercermundistas. Él quería que todos crecieran, no nomás Estados Unidos. Pero ese luego lo agarró la ONU, ¿no? Ese cuerpo de paz. Creo que sí, Son los cascos azules. pero él lo creó. No vale madre, no, o sea, eso es muy... Mames. ¿Y el se supone resto? que Son unas pistolotas, ¿no? Pero ya está muy... Bueno, ese es otro tema, pero ya se metieron muy de... O sea, ya le metieron mucha como que corrupción y todo ese pedo. ¿Y el resto, mi Oscarín? Es historia. Es correcto. El mandato de Kennedy tuvo un inicio prometedor, a tal grado que hay personas que lo consideran el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. ¿Y mi Obama? Todo esto a pesar... Obama todavía no figura, ya se los había mencionado. Ah, sí, cierto. Todo esto a pesar de su corto mandato, ya que cuando llevaba 3 años en el cargo, durante una visita política en el estado de Texas, la visita política es como las que hace cualquier presidente, por ejemplo ahorita AMLO, que casual voy a ir a Veracruz a hablar de lo que sea, a saludar a la gente, X, o sea, es como Pero eso no lo matan. una Y gira. ¡pum! Ajá. Pero durante esta visita política en el estado de Texas sucedió lo impensable, ¡Pum! Tampoco se había quedado así en Texas. ¿no? No mames, güey. Bueno, Hay un museo, güey, en Texas, en Dallas. ¿sí leíste? No. Qué bueno que lo admites. Hay un No, museo... pero qué irónico, ¿no, güey? O sea, en Texas, güey. Pues El sí, estado las con armas. más desmadre en cuestión de armas. Ujú. Sí, pero pues lo del de Pero las ahí armas ya todavía fue no después, era, ¿no? ¿no? Ajá. Pues sí, pero o sea, al final de cuentas en la historia de Texas siempre hay pedos Sí. con las armas, güey. Ajá. Y cada vez más. Ujú. A bordo de un automóvil Lincoln que entraba a la Plaza Daily iban 6 personas. Me suena acá como que inicio de un corrido o algo así. Sí, güey. El chofer y un agente de seguridad al frente. Los 6 amigos se llaman. En el Lincoln eran tres filas de asientos. Adelante era iban el un tipo chofer limusina. y un agente de seguridad. El gobernador Connally y su esposa en los asientos del medio. Y atrás el presidente JFK y su esposa. Durante el trayecto, el automóvil baja la velocidad para que el presidente salude a la gente. A las 12:30 p.m., el Lincoln queda frente al almacén de libros escolares de Texas y se escucha el primero de 3 disparos, el cual va a dar al pavimento por el desvío de un semáforo. Contra un semáforo y se va al pavimento.
3.5 segundos después se escucha un segundo disparo, el cual atraviesa el cuello del presidente y este se lleva las manos a la herida en corto. Pero si es acá la imagen donde va en el carro acá Sí. arriba. Sí, o sea, güey, que así está de corto, convertible. corto, largo, largo y... Ajá. Ok. Mientras su esposa... A ver, duda. Y luego después del primer balazo acá no se alteró nadie. Fueron Sí, güey. 3.5 segundos. Pues, ¡Pum! corto. Si te alcanzas a tirar, güey. Pero no Güey, sabes qué pedo, güey. Ahí no, No o sabes sea, de dónde viene. imagínate, vas en Son caravana. balazos, güey. Vas en caravana, hay sabes chingo qué de pedo, gente. güey. Hay veces que en no, Villa no te da Juárez- tiempo de reaccionar. O sea, Villa Juárez te entrena para esto, güey. Hay Pero veces que él piensas vivía en que son- Estados Unidos, no estaba preparado para esto, güey. En cuanto escuchas el chingazo es pecho tierra. Sí, güey. o escuchas y dices, ¿son cohetes o son balazos? Es un balazo, no hay pedo. Ay, Es un ay, cohete, no hay pedo. Ya, Mira. ya no lo distingues. Ay, un chiflado. 3.5 segundos después se escucha un segundo disparo, el cual atraviesa el cuello del presidente y este se lleva las manos a la herida. Mientras su esposa lo observa asustada y grita. El Kenny. Le dispararon a mi esposo e intenta ayudarlo mientras sigue ahogándose. Ya siento la sangre aquí adentro, ¿no? Ajá. El gobernador Connally, que iba en el asiento de enfrente, iba del mismo lado que Kennedy, enfrente de él, resulta herido por este mismo disparo. O sea, fue de atrás. Sí. ¿O no? Ahorita vemos. Ah, chinga, pues si fue el mismo disparo. Y iba adelante. Escucha, espérate. Espera. Está chido, está Espera. chido. Escucha. 4.8 segundos Es que- después del primero. Fue una bala de los Almada, güey. De esas que entran así, lo Fue- dan vuelta y se Exacto, regresa, güey. Exacto. Es una bala Vamos mágica. a hablar. Ese es el término. Es Sí, una güey, es bala una bala mágica. mágica. ¿Así se llama? Sí, güey. Sí. 4.8 segundos después del primero. La cara del güero, güey. No, acá viene ¿Qué no has visto? ¿Qué no has visto la película de Se Busca, Ay, güey? pinche bala. No, no. Sí, güey. O sea, estaban, hicieron el giro acá en la pistola. Fue la bala, le dio vuelta a toda la plaza. Como la canción de la andaba bailando la bala ahí, el chico. Cuello, pierna, güey. Qué pendejo, güey. Hagan un escándalo. ¿Hagan qué? Hagan una bulla. Hagan una bulla. Y, la chingada. Échale, todo. pues. Quiero Cuatro- oír eso de la bala fantasma. Digo, más Mágica. Mágica. 4.8 segundos después del primero. Sí. Fíjate, ¿cuánto pasó del segundo al tercero? 3.5. 1.3. 1.5. 1.3. Del Sí, sí. segundo al tercero, Ah, sí, 1.3. 4.8 segundos después del primero ocurre el fatal tercer disparo, el cual impacta de forma visible la parte derecha de la cabeza de Kennedy. Se ve acá, sale el medio cerebro ahí. Mames, pues sí tiraba chido ese güey. Ajá. Su esposa horrorizada grita: mi esposo está muerto, tengo su cerebro en mis manos. Y si han visto el video, se ve que Verga. pasa ese momento y ella se asusta y al Y mismo se- tiempo, se o sea, quiere- se ella se brinca. quiere salir pero se va por atrás, ¿sabes? Como en lugar de abrir la puerta se quiere ir para atrás. Y el de la seguridad la vuelve a meter al carro. Ajá, sí, o sea, Métase, no, métase. es más inseguro todavía que salga. Dijeron, no, mejor ahí quédese. Como sabemos, Lee Harvey Oswald fue arrestado 80 minutos después, en corto, y culpado por el asesinato de Kennedy. Se dijo que los disparos fueron hechos desde el almacén de libros, el que les mencioné ahorita, por donde quedó de frente el Lincoln, con un fusil con mira telescópica y tenían que haber sido hechos por un francotirador, justamente, porque era una distancia muy larga y pues fue todo muy rápido y muy precisos. Oswald era un ex marín que en ese momento era empleado en el almacén de libros. Pues, o sea, todo apunta hacia él, ¿no? Oye, pero también hay parte del arresto, güey, no fue directamente por el asesinato de Lincoln. O sea, Pues no, güey, porque Lincoln lo asesinaron hace un Perdón, chingo más Lincoln, años. de Kennedy, perdón. De Ni nacía Kennedy. todavía. O sea, aquí el Pinche pedo viajante en el lo tiempo. arrestaron porque también asesinó a un policía. Sí, como Entonces fue como que está oyendo. está huyendo y Ya lo lo andaban siguen buscando. porque mataron al policía y también ya lo atoraron. O sea, anterior al... No, después, en en esos después de- 80 minutos. O sea, en lo que escapó, mató al policía y por eso fue el arresto en sí. Pero Ajá. ya después lo vincularon con lo de... Ah, ok. O sea, desde Sí, inicio no sabían inicio que no, él ajá. había matado a Pinche vato cabrón. Kennedy. No Será mames. ex-marín, güey. Güey, Sí. es como la boda roja, güey. Algo así. Sí, Game of Thrones. Sí, güey. Qué culero. ¿Qué hiciste usar, güey? Y se Sí. pone peor. A la verdad. Pero la historia pudo haber sido muy diferente. ¿Qué hubiera pasado si Kennedy hubiera muerto en la guerra o si hubiera hecho periodista y no llegara a la presidencia? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran asesinado al 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy? Me gustaría comenzar hablando de que no hubieran existido propio.
tantas teorías de conspiración que la verdad me parecen todas muy creíbles porque ya son tantas que todo se conecta y claro Sí, que sí güey. lo creo, claro que sí. Primero, explícame cómo chingados es la pinche bala Ahí te mágica. va. La primera es Sí, mames. la bala mágica. Para empezar, déjenme decirles que después del asesinato, hubo una investigación a cargo de la que se le llamó la Comisión Warren. Ellos fueron los encargados de esto y el caso quedó cerrado en corto. O sea, cuando se trata de un presidente tienes que investigar bien, tomarte tu tiempo y todo, y en corto. Oswald, se acabó. Y ellos son los que hablaron de la bala mágica. Y se me hace raro cómo usas ese término en una investigación oficial. Pues sí, güey, mames. No Pero tiene sí, sentido. pero Y explícale. Ajá. Es que está muy Esta bala cabrón. mágica le dio al gobernador en las costillas, en la muñeca, en un muslo, le dio en el cuello a Kennedy y luego también pues con la otra bala le dieron en la cabeza a Kennedy y con la otra bala dio en el pavimento. ¿Cómo es que le dio a tantos? Porque la realidad es que no fueron 3 disparos. Eso es la versión oficial, que fueron 3 disparos y no Sí, fueron 3. no Una mames. ráfaga. Bueno, fueron Se habla, varios. hay muchas teorías, pero la más fuerte es que en realidad fueron 4. Pero ahí dicen que hay gente que estaba presente que decían, oh, pues que yo nomás escuché 3, yo escuché 4. Pero Hay gente que dice que escuchó De todos, casi modos, 10. de todos modos, 4 no cuadran porque al otro Ah. güey le dio como en 10 lugares, ¿no? Lo que pasa es que dicen que el disparo del cuello no venía de atrás, venía del frente. Entonces, Al que revés, le dio... ¿no? No venía enfrente, venía de atrás. Porque Kennedy iba mero atrás. No, es que de atrás es la versión oficial porque atrás estaba el almacén. Entonces le da, según Al la versión cuello. oficial, le da al cuello y Y luego al- pasa al frente, le da al gobernador y luego, o sea, pasa por aquí y luego le da en el cuello y luego en el muslo. O sea, ahí es ya mucha curva. mucho rebote. Entonces es por eso la bala mágica. No puede haber dado tanta curva a la bala. Ok. Entonces se dice que le dio de enfrente, que a lo mejor ponle que estuviera, no sé cómo estaba acomodado el gobernador, pero para que le haya dado en tantas partes y aparte a Kennedy en el cuello, por eso es que debieron haber sido más disparos, no solamente 3. No tenía sentido que les dieran tantas partes, solamente 3 disparos y uno dio en el pavimento y uno dio en la cabeza. ¿Y si dispararon al mismo tiempo de atrás y adelante? Se Por eso dice, solo se escuchó uno. se dice que el tercero fueron 2 al mismo tiempo. Y luego también se dice Quería ser que... investigador yo, la verdad. Ajá. A la verga. También, No, por favor. ahora, otra cosa es que no era posible que hubiera muy poca seguridad. O sea, se está tratando del presidente y que había muy pocos. Pero eso sí le puedes encontrar sentido desde el punto de que todo el mundo lo quería, ¿no? Era como que, güey, pues no mames, es el pinche presidente más querido de la Por historia. ese la lado, verdad. ¿Quién sí. lo va a querer Ajá. matar? Ajá, exacto. O sea, sí te puedes relajar un poquillo, creo, así como que... Pues. Por ese lado sí. No deberías, pero sí Ajá. puedes, o sea, se entiende. Otra cosa es que dicen que el auto iba demasiado lento. Cuando no trae techo, no puede ir el automóvil tan lento. O sea, dicen que hasta bajó la velocidad justo cuando iba O sea, pasando se por el puso de almacén. pechito. Ajá. Oye, pero también algo. O sea, Está muy la cabrón, limusina, muy alto. el Lincoln, Ajá. fue diseñado especialmente para la Casa Blanca. Ujú. O sea, era un Lincoln de serie, se modificó, le hicieron. O sea, un de Continental, ¿no? Sí. Del precio de lista, no sé, de $3,000, subió como a $35,000 por todas las modificaciones que tuvo. Le alargaron chasis, le alargaron para hacerle una tercera fila de asientos. Y luego aparte, como era para el presidente y estaba como que pues pensado para ese tipo de Visitas. caravanas y visitas, le elevaron los asientos. O sea, ya ves que tu asiento normalmente queda como que al ras pues, Sí, del sí, piso. ajá. O sea, ahí, güey, el pinche asiento pues estaba más alto, o sea, quedabas más expuesto todavía. De hecho, yo pensé que iba sentado como arriba del asiento. Parecía, O sea, pero no, o sea, parece- el asiento está modificado de tal forma que Ok, esté más ok. alto. Sí, pues acá Más tipo pelado. papamóvil, ¿no? Para que todo lo guachen. Ajá, y de hecho, o sea, esa limusina tenía como que diferentes toldos, un toldo transparente y uno normal, así pues cubierto. Y ya, el modo descapotable. Simón. Pero, pues sí, o sea, no mames, vas expuesto totalmente. Pues es que creo que eso no fue planeado, o sea, si en caso de que fuera acá conspiranoico de todo el pedo, no creo que desde ahí lo hubieran planeado, al contrario, como que fue una ventaja, ¿no? Que, pues acuérdate que va arriba. Están más cositas. Es que. Pero es que mira, ahí la bronca, güey. Claro, Ponte a no. pensar, eres el presidente de la nación, güey. Traes broncas con Rusia.
traes broncas con Cuba, estás en plena Guerra Fría y luego andas haciendo una caravana así, güey. Sí, güey. Mira, cuando arrestaron a Oswald, él desde el inicio siempre él estuvo diciendo que él era inocente, que era un chivo expiatorio. 2 días después de que arrestaron a Oswald. Pero, a ver, porque, o sea... Ah, no, ya me acordé. 2 días después de que arrestaron a Oswald, al trasladarlo a la cárcel del condado, fue asesinado por Jack Ruby a pesar de estar rodeado de policías. Qué raro eso, ¿no? No, y aparte, o sea, mames, también tampoco esa escena sabía es que muy la verdad. famosa porque está rodeado, lo van sacando de la comisaría, jefatura, ¿no? sí, ajá. Lo van sacando así tal cual y lo llevan a su cuenta así nomás. Y luego de Sí, repente uno un en güey cada lado, entra hay más así. policías por todos lados. Un güey entra así con una fusca y de repente, ¡pum!, le dispara 2 veces, ¿no? Tipo Colosio, güey, hace cuenta. En corto le dispara 2 veces y ya acá de repente, se cae el Lee Harvey Oswald y de repente agarran al otro güey y ya, güey, o sea, así de pelada. Fue como un cambio de prisionero, güey, ahí. Sí. Un relevo acá. Pero para que no dijeran De relevo, nada, o sea, Simón. Ve, y luego... Otra Está cosa bien que interesante decías este ahorita sobre lo de la seguridad, que era muy normal. Ajá. Según un coronel, que no sabemos su identidad, bueno, para darles contexto. Años después se abrió otra investigación de la que estuvo a cargo el fiscal Jim Garrison. Esta investigación es la que se hizo famosa y por la cual existen todas estas teorías, existieron películas, un libro y todo esto. Un coronel, anónimamente, habló con él, o sea, no le dijo su nombre nunca, nada más dijo que era un coronel de la Fuerza Aérea y que estaba... poco tiempo antes del asesinato le dijo que reasignaron a la persona que iba a estar a cargo de toda la seguridad a una misión a tal país. O sea, la persona que está a cargo de toda la seguridad a cargo de Kennedy, que tiene que ver con Kennedy, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a Arabia Saudita que hagas tal trabajo. Entonces ya no había alguien que se encargara de la seguridad. Y entró Por el eso- practicante. Ajá. Por eso no había tanta seguridad, el auto iba más lento. Y entró el mascarita, güey. De seguridad. El Otra cosa mascarita. es que el gobernador, como dijimos, fue herido, pero él no murió. Él- Ese güey también tenía ahí sus pedos, ¿no? no hay nada ¿No? respecto sobre él. no. Investíguenlo. A él lo trasladaron al hospital y se dice que cuando lo llevaban en la camilla, casualmente se encontraron ahí la bala, la famosa bala ahí en la camilla donde lo llevaban, pero la bala estaba intacta. Como si no lo hubieran disparado. Como si no lo hubiera penetrado Como el si no cuerpo. hubiera- ¿cómo? La Pegado, bala ¿no? estaba manchada de sangre, lo que quieras, pero se achata un poquito, lo que quieras. Sí, o sea, Está tiene como si marcas. nada. Como si no hubiera impactado en el Ajá, cuerpo del exacto. gobernador. Eso está muy raro. Y que, o sea, como si lo hubieran puesto ahí. ¿Sabes? Como más si lo bien hubieran consistía implantado. sobrepuesta, sí. Lo Ajá. plantaron. Ay, la madre. Otra cosa que tiene que ver con lo que decía Oscar ahorita. Para este entonces, Fidel Castro ya estaba en el poder. Ajá. Aquí vamos a hablar de varias cosas que hemos hablado en otros episodios. O sea, Sí, aquí pues se va a ir a ya conectar todo. hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la carrera espacial, De la Guerra Fría. de Obama entró ahí el Che poquito. Guevara. El Ajá. Che. Che Guevara. ajá. Aquí Fidel Castro ya estaba en el poder y existía un grupo anticastrista que iba a derrocarlo. Y tenían apoyo. En este entonces, Kennedy quería matar a Fidel Castro. Entonces, Sí, güey. este grupo anticastrista tenía el apoyo de Estados Unidos, apoyo aéreo. Pero a la mera hora, cuando ya iban a atacar, a derrocar a Fidel Castro, Kennedy lo retiró el apoyo, por lo cual lo tacharon de traidor. Sí, pues joteó. Entonces toda la gente que apoyaba esto, pues no estuvo de acuerdo con ese movimiento de Kennedy, ¿sabes? Y se dice que Oswald, el supuesto asesino, fue parte de un grupo anticastrista. Entonces dicen, pues este vato tenía una fuerte razón para matarlo. Pero de los que lo ligaban a Oswald, a este grupo anticastrista, uno murió años antes, otro se suicidó antes de testificar. Qué curioso, ¿no? Como Jeffrey Epstein, ¿no? Acá de que, no, se Ajá, murió. los que antes de- tenían acá la evidencia, los que sabían de esto. Sí, está bien oscuro este pedo. Ajá. Y falta. No, y, Sí, todavía y falta. todavía falta. Falta, sí, me sí, falta. Verga. Otra cosa es que en plena guerra de Vietnam tenía planes Kennedy para, si era reelegido en el 64, ya el siguiente año ya es que son 4 años, Simón. al siguiente año ya tocaba... Reelección. Ajá. Bueno, elecciones. ajá. Simón. Él tenía planeado empezar a retirar las tropas poco a poco. Él ya no quería guerra. Y como sabemos, a Estados Unidos le conviene la guerra. O sea, ellos es como hacen su lana. Este vato ya no quería nada de eso. Y se dice que estuvo involucrada en el asesinato hasta la CIA. Y no nomás la CIA, sino el que era el vicepresidente, porque cuando mataron a Kennedy, él subió a presidente. Y quitó todo lo que iba a hacer Kennedy, ¿no? Exacto. Él quería guerra Verga. totalmente. ¿Quién era? Lyndon Johnson.
Wilson. No mames, güey. Está Ahora, bien cabrón. minutos después de los disparos, la policía revisó los alrededores. Obviamente estás buscando a alguien que pudo haber sido el asesino, ¿no? Entraron al almacén de libros y vieron a Oswald ahí. Pero muy tranquilo. Dicen que ni siquiera no tenía prisa por irse, tenía que correr, algo, nada. Que estaba muy tranquilo, que estaba sacando una soda de una máquina. Y le preguntaron al de intendencia que estaba ahí si lo conocía y contestó que sí, que ahí trabajaba. Luego Oswald se fue tranquilamente, tomó un camión, dijeron que le disparó a un policía y lo arrestaron en un cine, un teatro, no supe si era un cine o teatro. ¿Pero sí mató el chota o también es puro pedo? Pues está en la El chota historia. se murió, pero quién sabe si lo mató él. Ahora, hay teorías de que Oswald... Está acá. Oye, saca un cuaderno. Hay teorías de que Oswald era un espía del servicio secreto estadounidense. Y así es como lo tomaron como chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque nunca hay, de los espías, nunca hay información oficial de que los conecten con el servicio secreto. Ajá, sí, son O sea, acá no- como que... Sí. Encubierto Bajo el agua, totalmente. Simón. Ajá, sí, no hay nada de eso. Entonces dicen, pues lo ponemos a él desaparecemos. y pues no hay evidencia que lo conecten para nada. También se pensaba que era un desertor porque él le estaba haciendo un favor a la Unión Soviética, se supone. Puede ser que sea real o no. Vivió ahí en la Unión Soviética, solicitó la ciudadanía, entonces ya lo estaban tratando O sea, de Oswald. traidor. Ajá. Porque dicen, ¿cómo es posible que tú eras un marín, te vas a la Unión Soviética y ya quieres renunciar a tu ciudadanía estadounidense y te quieres hacer soviético? Pues claro que ya, si vuelves, te meten a la cárcel, no vuelvas. Entonces... Pero eso fue antes de que lo Sí, matara. ajá, antes. Entonces, ya había solicitado la ciudadanía y todo, fue a la embajada, pero tiempo después se arrepintió y regresó a Estados Unidos y pues le perdonaron ese pedo porque ya no lo hizo. También son muchas Entonces, coincidencias, ¿no? ajá, dicen, ¿qué tal si fue un traidor y la Unión Soviética lo mandó a matar a Kennedy? O qué tal si todo eso es inventado y en realidad solo estaban buscando un pretexto, ¿sabes? Pero eso no explica todo lo demás extraño alrededor. Otra cosa, en la autopsia rápida que le hacen al presidente después de morir, así minutos después de morir, no la oficial, porque todavía se nota autopsia oficial ya después. ¿De qué se habrá muerto? No, pues quién Se sabe. dice que al doctor La enfermedad presidencial... esa que tenía, Sí, güey. la de los ojos. La de los ojos lo mató. Hay un doctor especializado acá en todo lo que tenga que ver con el presidente. Se dice que al doctor presidencial le estaban dando carrilla. Lo ponían presión, que alrededor de él estaban puros agentes del FBI, toda esta raza, ¿no? De la CIA y todos. Es Y que normal, le estaban ¿no? poniendo presión para que lo hiciera pronto y no revisara bien. Y él testificó eso en un juicio. Después está lo de Lyndon Johnson y la CIA, como les decía, que pues él... Les decía. Y yo le dije, Ya, Francisco. Ahora, otra cosa es que mataron a Robert Kennedy, como dijimos, su hermano menor. Bobby. Que él en ese entonces trabajaba junto con el vicepresidente Lyndon Johnson, ah, la verga. Y luego, pero se distanciaron. Güey, me mama, ¿no? Pinche Adrián, ¿cómo va güey, sí estoy realizándose acá. todo? Qué bueno que no estudiaste nada, güey. Robert Kennedy y Lyndon Johnson trabajaban juntos, pero se distanciaron. ¿Por qué? Porque los dos tenían diferentes posturas en cuanto a la guerra de Vietnam. Robert Kennedy apoyaba la visión de su hermano Claro. John de retirar las tropas, poco a poco, no era de jalón. Y Lyndon Johnson pues quería guerra. Entonces, por sus diferentes posturas se distanciaron. Robert intentó ir por la candidatura a la presidencia y lo matan. También. Ahora, También hay una película. No mencioné esto en la historia, pero ese sí fue acá tipo Colosio, ¿no? De Bobby, sí. Sí. Ajá. No mencioné en la historia que Kennedy apoyaba mucho los derechos civiles. Ok. Alguien histórico que también los apoyara, no sé. Abraham Lincoln. Martin Luther King. Y años después, Martin Luther King empezó a ganar fuerza por los mismos ideales que Kennedy y matan a Martin Luther King. Qué curioso. O sea, él era afroamericano, pero no nomás apoyaba a los afroamericanos. Él apoyaba Pinches vatos, a todos. güey, o sea, A todos. Todavía que fuera por algo malo, güey, o sea, no mames. Entonces, pues ahí hay muchas razones de Güey. por qué pudo haber sido toda una conspiración, de que les convenía que Kennedy saliera del poder. Tenía una muy buena visión, pero querían guerra. Simón. Güey, está bien cabrón ese pinche. La mafia del poder, güey. Mames, güey, sí está chido. Está bien vergas Y esa estoy historia. seguro que hay más cosas, pero Sí, fácil. Así de Ajá. leyendas legendarias, hagan un episodio de esto, por favor. ya has tardado mi Y valía. nos invitan.
Sí, porque- Pues de hecho, o sea, hay muchos. Que no ves toda la clase que me Sobre dio, todo ok. tú. O sea, por ejemplo, en el pleito que traía Kennedy con Castro, o sea, todo era así como que por debajo del agua. O sea, no hubo nada como que documentos oficiales de que es una misión contra Castro, no. O sea, Simón. todo era por debajo del agua. Incluso tenían un agente infiltrado en Cuba de Estados Unidos. Pero el pedo es que era doble agente, güey. O sea, era agente para La Habana y también agente para Estados Unidos. Pinche Entonces, cambiacapa. ahí, güey, o sea, Fidel Castro pues tenía, pues todos ya sabía cuándo le iban a hacer algo a él, güey. No mames, Con güey. razón nunca lo mataron, el güey. O sea, ahí tenía mucho control en ese tipo de aspectos. Y ahí, güey, también en lo que mencionaba Kevin, en Cuba como que nunca... O sea, estuvo relacionado, pero el territorio así como que neutro fue México. En México hubo como muchas reuniones del francotirador de Oswald. Lo tienen ligado a México porque tuvo varios viajes previos al tiroteo. Que hubo reuniones aquí, Hubo en reuniones México, aquí en hasta México. fiestas y todo en las que él estuvo presente y estuvieron presentes otras personas que estaban involucradas. El Che, en el ese Che. Oigan, ahorita que estábamos hablando de Cuba, aprovecho. En el 62, el secretario de prensa Pierre Salinier no se hubiera visto estresado por una tarea un poco peculiar que el presidente Kennedy le asignó. Oye, Al día siguiente le pidió que consiguiera 1000 cajas de cigarros cubanos. Al día siguiente. Simón. Le dijo, ahorita quiero que me los consigas. Al día siguiente, Pierre le llegó y le dijo, no, pues conseguí 1200. A lo que el presidente Kennedy nada más le sonrió, abrió su cajón, sacó un pedazo de papel largo, puso su firma. Era la prohibición de los productos cubanos en ¿Neta? Estados Unidos. Sí, güey. Primero le pidió acá un chingo de cigarros porque era bien fan de los cigarros cubanos. ¡Qué pedo, Y güey! luego ya los pinche prohíbe el mamón, güey. o sea, cuando fue el cerco No, comercial qué a verga. Cuba, Sí, o sea, güey. fue cabrón, ¿no? Él era muy fanático de los cigarros puros. Ajá. Y ya, no, consígueme tanto, le dieron acá sus miles de 1200, cigarros. güey. Y ahora sí. Ahora sí. Y al Ya cabo nadie ya tengo compra, aquí la sí, reserva. güey. Nomás dijo, o sea, le dijo eso y el presidente, según los registros, no le dijo nada, nomás le sonrió. Así nomás, la pinche sonrisita sarcástica y vámonos del ganchito. Imagínate la reventa, güey, de esos cigarros. papá. No, qué chingados. Sí, No, güey. qué Saco verga, más. qué chingón. Oigan, y bueno, ya quitando un poquito de los temas de conspiración. Hay que no sé, aplicar ese todo con ese las pedo, maruchanes. Hubieras. de los hubieras Vamos a comprar 1000 conspiranoicos. maruchanes a la verga. No, güey. Por la nariz, no, güey. Kennedy- Ando viendo la nariz y tú haciéndome reír, pendejo. Tú estás viendo que estoy tomando. Estás viendo que estoy tonto y lo estoy haciéndome reír. Estás viendo, güey. Ay, hablé como regio. Sí. Saludos al Arturo. Perdón, Bueno, señor López. de lo que leí, no estoy seguro si es el único o de los primeros que han hecho esto, pero Kennedy destinó todo su salario presidencial a obras de caridad. Todo. No, ahí hay güey. varios, ¿no? Entero. No sé, güey. O sea, entero, todo el salario. No, Todo lo que ganaba, Todo güey. lo que ganó se fue a caridad. Porque ya era rico. Pues sí, güey. Pero Pues está sí. chido, hay Sí. gente que Los aún así modos, lo güey. hace y no lo hace. Sí. Y ahí, en cuestión de rico, si Kennedy no hubiera sido presidente, el presidente más rico en la historia de Estados Unidos, ¿quién hubiera sido? Donald Trump. Trump. Sí. O sea, ve la diferencia de años, güey. Ujú. Del 60 al 2017. Y de personas, güey. Y de Pinche personas, mojón, por güey. ejemplo, Kennedy entró siendo presidente y tenía una fortuna de $1,000 millones a lo actual, Ok. para compararlo con Trump. Y Trump, cuando entró en el 2017, tenía una fortuna de 3.5 mil millones. Güey. Lo triplicaba acá. Lo triplicaba. No Simón. seas mamón. También, Pero ahí a lo que voy, o sea, por ejemplo, si Kennedy no se hubiera inclinado por la política, hubiera estado en los negocios familiares. que- Posiblemente hubiera sido mucho más rico, ¿no? Sí, güey, le hubieran dado la madre a Trump, pelada. Y ahí, güey, el negocio familiar era inmobiliaria y ¿cómo se llama el otro? Pues sí, inversiones. O sea, si no se hubiera dedicado Kennedy a la Esquemas. política, no lo hubieran matado y posiblemente tampoco Trump hubiera sido presidente porque Pues, de hubiera hecho, sido no- el gringo más rico del mundo, Kennedy, no Trump. Pudiera ser. Pero de hecho, o sea, la familia Kennedy, no solo por esto, o sea, en los otros familiares han tenido muchos problemas y asesinatos incluso. Por la cuestión del poder. El y del Kennedy y dinero. su familia se hubieran dedicado a hacer esquemas piramidales. A lo aras. Sí. tal vez si a Kennedy no lo hubieran matado, de todas maneras hubiera muerto de alguna enfermedad. Pelada. Sí, Ya pues, en sí, esas güey. andadas, güey. Ya sí. Que hubiera muerto joven.
hubiera sido reelegido en el 64. Sabemos que la gente lo quería mucho y hubiera vuelto a ganar. Y hubiera ganado por la mayor diferencia de la historia. ¿Quién era el rival? El papá de John McCain. ¿Neta? O el abuelo de John McCain. Algo era de John McCain. Neta, de duro matar. ¿John McCain? ese es John McClane. McLean, cierto. No mames, qué bruto. Está parecido, güey. Y El abuelito de Bruce Willis, güey. ahí. Todavía me hace dudar, güey. Yo, ¿a poco? Yo estoy dando el dato, mamón. Andamos chidos. Ay, güey. Oye, mi También, güero. Si no lo hubieran matado, pues hubiera terminado antes la guerra de Vietnam, porque, pues, como dijimos, quería retirar las tropas poco a poco. Los países tercermundistas hubieran tenido una mejor economía. En la actualidad tendrían una mejor economía, porque pensaba impulsar el desarrollo en el tercer mundo. No, y aparte, lo que decías de las políticas de migrantes que quería imponer, güey. Sí, Ahorita güey. Todos seremos gringos, güey, pelada ahorita. ¿Cómo no? Tenemos una nacionalidad todos. Sí. Pues sería, creo, un país mucho, mucho más poblado de Estados Unidos. Sí, Pues sí. tal vez más que Sí. China. A lo mejor Sí, ahorita no. no estaremos aquí. Habría menos contaminación, ¿Por qué? porque Por las hubiera bombas. reducido el uso de armas nucleares. Ah, pues sí. Sí, pelada. Estados Creo que Unidos sí, y la Unión contaminados, Soviética pues. hubieran trabajado juntos para llegar a la Luna, Lo que les dijimos, decía. y hubieran logrado llegar antes Antes del Oh, 69. y aparte ahí. Y a lo mejor si hubieran dejado bajarse al güey que estaba orbitando nomás. Y a Laika, güey, le hubieran Y a Laika. bajado. No hubiera existido Rocky 4 porque no había pedos entre Rocky y Drago. Si hubiera existido, pero no hubiera sido Drago el malo, güey. Pues no. Hubieran Hubiera sido sido compas. un chino. Un chino Ajá. boxeando. O un cubano, güey. Pues es que no hubiera problemas con los Cubano. Pues no. Pues los japoneses dije un chino. Bueno, pues sí. Está. Oigan, y, No todo y es también por- ahí en que se cuestiones parezcan de chinos, broncas ¿no? con Rusia. Cuando fue todo el desmadre de la guerra, bueno, no la guerra, el conflicto de los misiles, se instaló algo que se conoce como la línea roja. Era una La línea línea telefónica directa de Estados Unidos con el Kremlin de Rusia. Ajá. O sea, ¿Qué? Kremlin, ¿Qué es eso? como el gobernador, el presidente de Rusia. No, no es el monstruito Iba que a te estás decir que imaginando, güey. No, es Gremlin. El que le echas, el Furby que le echas agua y se transforma. Ese no, güey. Qué feo. No, y esa línea telefónica era como que así de que, pues vamos a quitarnos de pedos. Porque siempre era por diplomacia, de que no, que cartas, que esto, la madre, era mucho tiempo lo que se perdía. Y ahí fue, ¿no? Pinche teléfono directo, a ver, ¿qué pedo? ¿Quién con quién? Ujú. Y lo cerraron más rápido. Hay una los película problemas. también de eso. Se llama La Delgada Línea Roja. Pero sí trata de eso. No sé, no la he visto, pero. O sea, ni sabes, güey. Que a lo mejor nomás lo pusieron así porque. La Oye, línea roja. ¿quién es Adrián Pando ahora, güey? Ah, nos estamos dando un tiro, güey. ¿Quién está soltando datos Nos estamos dando verídicos, pero con Mira, duda? la película existe, la película se llama así, entonces ahí está el dato. Pero creo que es sobre una Sí, geisha, ¿no? Sí, es de no guerra, creo que solo sea sé que es de eso. guerra. Si no hubieran matado a Kennedy, Lyndon Johnson no hubiera sido presidente. Él se hubiera postulado, de todas maneras, él quería ser presidente. Se hubiera postulado después del mandato de Kennedy, que si se hubiera reelegido hubieran sido 8 años, pero hubiera perdido con Richard Nixon, que de todas maneras él terminó siendo presidente. Ujú. Pero Nixon fue presidente porque ganó elecciones. Ujú. ¿Sí? Después de Después Lyndon de- Johnson. ¿Y por qué renunció? Por Watergate. Sí. Ah. De haber muerto Kennedy durante la guerra, no hubiera nacido su hija Caroline. ¿Qué tiene que ver ella, mi Boston, Oscar? Boston. Y no hubiera existido la canción de Oh, Neil Diamond, Sweet Caroline. ¿Es para ella? Caroline. ¿Neta? Wow. Que de hecho también, si no hubiera existido esta Es que canción, como que era hipizono el Kennedy. No. Sí. Bueno, pero es que Sí, no, güey. esa canción, güey, tuvo muchos pedos. ajá, después no de- hubiera existido la controversia por pedofilia de la canción Sweet Caroline. Simón. Por lo que dice la canción, pues se la dedica a la hija del presidente Kennedy, Sweet Caroline, y lo dice touching me, touching you. O al revés, Pues ¿no? era para que rimara. Y pues era una niña. Si no, güey, es que la Chinito, bronca. chingón. O sea, dices en la letra y lo dices, cabrón, está dedicada para una niña. Pero la letra es lo que dice, Ay, güey. güey, y la canción de Ringo Starr, güey. You're 16, you're beautiful in your mind. Pero pues él tenía 17. Ajá. Ay. Ay. No Como seas Los Ángeles mamón. Azules. En la historia de la Güey, canción. en- Pues sí, también. No, güey. Pero. ¿Cuándo menciona eso, güey? Pues, vamos a pensar. No, 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 Ve- ni ve- madres. Luego los Ni arrestaron, madres. no sé. ¿A quién? A esos güeyes por hacer. ¿A Neil Diamond? con la hija del presidente. No, ¿a quién es? Solo hizo una canción. Pero A ese güey, pues. Hubo No. controversia. Sí. Pero no No hubo. pasó nada. No, no.
Y hablando nomás de la han canciones. criticado y la quieren cancelar. Hablando de canciones, mi güero. Pero, o sea, no habría el himno de la séptima entrada en el Octava. Fenway Park. Octava, perdón. En el Fenway. Bueno, en el Fenway es donde tiene como que más auge, pero Todos en los general, juegos. todos los estadios. Hablando de canciones, mi güero, no hubiera existido la rolita de Bullet de Misfits, una banda de punk rock que habla justamente de cómo asesinaron a Kennedy y eso es de todo lo que habla. The Bullet. Se llama Bullet. Bullet. Simón. Y de eso habla así de que cómo lo asesinaron, de que le disparan en la cabeza, de la vida de Jackie. O sea, obviamente es una banda de punk, horror punk. Y, o sea, lo que dicen realmente no puedo pronunciarlo, ¿verdad? No puedo decirlo porque sí es muy explícito todo lo que dice. Pero no existiría. Y está muy chida. Incluso es un sencillo y el sencillo es literalmente la imagen de Kennedy saludando con el balazo en la cabeza. Ah, manches. Güey, No existiría esa rolita. eso sí se Oye, pasaron no. de lanza, güey, no. Tampoco hubiera sido mencionado por Nach ni por Cancerbero en una de sus En En rolas. canciones. Ajá, es épico y disparos de Y silencio. disparos de Un silencio. rolón, es épico. Oye, güey, ¿y Forrest Gump tendría un cambio menos, güey? Sí, bueno, como- no, es lo que te iba a decir, que lo tendría... saluda, ¿eh? O le da la medalla. algo No, así. lo Le enseña saluda. la lo nalga. saluda. No, lo saluda, güey. Es cuando se toma un chingo de Dr. Peppers. Pero también le Sí, enseña que se la está nalga. meando, güey. Simón. No, es cuando se está meando. Que está El que meando. le enseña la nalga es a otro presidente. Sí, no a me acuerdo. Nixon, ¿no? A Nixon. No me acuerdo. Creo Sí, que creo que Nixon. es Nixon. Sí, cierto. Sí, porque Nixon es el disparan- presidente que es como que el más gestoso, ¿no? Sí. Que le disparan en Sí. una pompa y lo... Y me dispararon en mi Sí, trasero. pero lo saluda nomás cuando se está miando, sí, Sí, cierto. acá de que... Y también, Tengo que ir al baño. pues a lo mejor la parte de la guerra de Vietnam no hubiera existido porque ya hubiera retirado Kennedy y las tropas y también Cierto. sale en la película de Forrest Gump. La guerra de Vietnam. Buba. Tengo que salvar a Buba. Tengo que salvar a Buba. Tampoco hubiera existido el peliculón, el que estoy Teniente traumado ahorita, Ay, JFK. güey, espérense. Es que pinche Kevin, güey, tiene un trauma en esta película. Es como la quinta vez que lo escucho hablar de Ya esta sé, película. siempre estoy hablando de esa película JFK, que estaba También, o sea, protagonizada por- con por Kevin Costner, Joe Pesci, Gary Oldman, Tommy Lee Jones. eso ¿Qué hoy digo? como 5 veces, güey. Ah, pero me faltó mencionarles a Kevin Bacon también. Ah, no Sí, sí, mames, está, güey, sí. sí, no lo mencioné. Y esta película. Gary Oldman, ¿te faltó también? No, Sí, Gary lo dije Oldman sí ahorita. dijo. Ah, ok, perdón. Tuvo 8 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó la. Bueno, entre ellas estuvo la de mejor película y la mejor director, pero no las ganó. ¿Qué película era? JFK. Ah, ok. Ganó la de mejor montaje y mejor fotografía. Si no hubiera existido esta película, porque no existió el asesinato, ¿quiénes hubieran ganado estos 2 Oscar? El de mejor montaje lo hubiera ganado El silencio de los inocentes Pelada. y el de mejor fotografía lo hubiera ganado Terminator 2. Ah, huevo. Pelada. Sin duda. Tampoco hubiera existido el libro de Stephen King, 22-11-63, así tal cual, la fecha del asesinato de Kennedy. El viajante en el futuro. En el En tiempo, esta, ¿no? ajá, en esta, ¿Neta hay un este libro de libro eso de Stephen King? habla de Está una en verga. persona que Oh, viaja en el sí, lo tiempo quiero leer. Escucha. y trata de evitar el asesinato de Kennedy. No mames. Y pues, ¿quién fue? o sea, creo que sí lo logra, pero desemboca en muchas cosas. Spoiler. Está bien Terminator esa historia, Sí, güey. Pero está bien vergas. Está Sí, muy lo voy a chido. buscar. Y también, ¿Cómo lo mandas? si no hubiera existido ese libro, no hubiera existido la serie 22-11-63, creo que está en Netflix, basada en el mismo libro y protagonizada por James Franco. No mames, Seguramente ¿neta? muchísimo menos buena. Si es Netflix. Pelada. Ajá. Tampoco hubiera existido un momento de la cultura pop súper famoso y súper recreado en muchas caricaturas y películas. El momento disparo. en el que Marilyn Monroe le canta al presidente. Ah, la Feliz Happy cumpleaños. Birthday. Ah, Simón. Sí, arrémedalo, arrémedalo. Güey, la escena de la hija de su santísima madre, Skyler, Ah. con su Ah. ven aquí. Güey, estamos hablando de cosas chidas, güey. Güey, por eso, Pero a ver, ¿por qué hablar de Skyler? ¿Qué? cuando le canta Happy Birthday Ah, Teddy, a ok. a Ted Beneke. Sí. Es lo que les digo. O sea, Pues de hubiera- hecho se me hace que va a estar basado en eso, ¿no? Sí, por Sí. eso lo ¿Por qué? hacen. Porque La remeda, ahorita que hasta le- como se mueve. Ajá, Sí, ahorita bueno. lo que les decía de Se lo los cantan rumores. bien sensual, ¿o qué? Sí, Sí, ¿no te acuerdas? es Sí. que hay Es que rumores. tenía ese contexto, pero no sabía a quién se lo está cantando. A Ted. O sea, de hecho, le dice, es que me acuerdo de mi cumpleaños, no sé, un cumpleaños anterior, que me cantaste como Marilyn al presidente. Y Ujú. tú, Ajá. hazlo otra vez. Ah, sí. Y es que, como lo que les decía ahorita, tal vez otro hubiera, es que si no lo hubieran asesinado, se hubiera divorciado de su esposa, porque había muchos rumores de que era el ojo alegre el vato. Que tuvo muchos amoríos y que entre ellos fue uno con Marilyn Monroe. 2 veces más.
Entonces, Les damos contexto, ¿no? Hay que darles contexto. O sea, Güero nos, Perdón, es que estuvo gracioso. el Güero nos enseña cuánto tiempo llevamos, entonces levanta el teléfono. lo tiene cargando. Y es la segunda vez que nos muestra el teléfono para ver cuánto tiempo llevamos y sale ahí el cargador, pero bien simple, ¿no? O sea, por Sí, eso güey, se o ve sea, tan gracioso. Otra vez. Perdón. Sí, pequeño entonces se dice paréntesis. que se metió con Marilyn Monroe, entre otras, y pues tal vez se hubiera divorciado. Incluso en la película de Forrest Gump sale un cameo de Marilyn Monroe de una fotografía cuando va al baño, justamente, de que tengo que ir al baño. Y va al baño. Y cuando se está lavando las manos, ahí está la fotografía de Marilyn Marilyn. Monroe para el presidente. ¿Neta? Sí, ahí sale también ese como mini cameo. Si no lo hubieran matado, también seguiría vivo su hermano Robert Kennedy. Porque lo mataron por eso. Mataron. Post. Seguiría vivo Martin Luther King. Y esto también desembocó en muchas más cosas. Como les decía, pues él apoyó los derechos civiles, al igual que Kennedy. Pues no sé. güey. Criticaba la guerra de Vietnam y las incoherencias de Lyndon Johnson, que anunciaba una guerra contra la pobreza. O sea, Lyndon Johnson, él hablaba mucho de que tenía la guerra contra la pobreza, o sea, él quería mejorar esta situación, Ajá. pero puro pedo. Metió en Vietnam. Entonces, criticaba al presidente y pues claro que eso te pega y pues por eso te deshaces de él, ¿sabes? Entonces, Lyndon Johnson pudo haber asesinado a los dos, mandaba a matar a los dos. No mames. Tampoco no existirían muchos registros de cuando estaba en su gobierno. ¿Por qué? Porque el güey puso muchos micrófonos en la Casa Blanca. Supuestamente, los historiadores dicen que es para... O sea, la meta que tenía John F. Kennedy para hacer esto es porque quería escribir sus memorias cuando ya se retirara a lo Bush en Los Simpsons. Chimón. Entonces, por eso puso tantos micrófonos, pero ya se quedaron y están grabadas muchísimas horas de conversaciones privadas, ¿sabes? Chale. Esas horas de cuando estaba hablando de la Guerra Fría, todo eso está grabado. Y existe en algún lado, obviamente en la Casa Blanca, supuestamente en el sótano, están los archivos de todo eso. El aeropuerto de Nueva York Ah, se hubiera también. llamado de manera distinta, ¿no? ¿Así se llama? Sí, JFK. El JFK. Pues sí. Pues si no hubiera existido, sí. Chimón. También, como les decía, que si no hubieran matado a Martin Luther King, tampoco hubieran existido motines raciales en 60 ciudades por los cuales hasta la Guardia Nacional tuvo que intervenir. Hay uno muy famoso, es en Detroit, ¿no? Fue en Detroit. De hecho, fue en muchos lados, así también, o sea, tiempo después, después de su funeral, otra vez hubieron motines en más de 100 ciudades. Sí, de hecho, uno de esos motines se ve reflejado en la película Across the Universe, cuando matan al hermano del personaje Jojo. El que canta Let It Be. Chimón. Lo matan en un disturbio de Detroit, casi creo que fue. Que fue muy famoso. O en Chicago, no me acuerdo. Si no hubieran matado a Kennedy, no hubiera tenido jamás, obviamente, por su popularidad, el 21º funeral con más asistencia. Fueron 300,000 personas. Le hubiera pertenecido el 21º lugar a Gabriel García Márquez, que tuvo una asistencia de 250,000 personas. ¿El de Chespirito? Torres Azteca. me ¿Cuál es el acuerdo. uno? El uno era Michael de... Jackson. No, o sea, es alguien oriental. O sea, no conozco su nombre, la verdad. Ahora, eso es en... Un emperador, no un pedo así. Ajá, sí. Chingoncha. Güey, eso es racista. Tampoco hubiera existido la Búscalo. canción Happy Birthday de Stevie Wonder, ni Pride in the Name of Love de YouTube, en honor a Martin Luther King. No me gusta YouTube. No hubiera existido Charles Xavier, Ah, cabrón. ¿por qué? El profesor X, porque Stan Lee fue inspirado por Martin Luther King para crearlo. No seas mamón. Porque él, pues, o sea, apoyaba a todos los mutantes y este vato apoyaba a todas las minorías. Sí, como Martin unión. Luther King. Ajá. Ah, no mames. No Ok. existió Charles Xavier. Debió haber sido No mames. afroamericano Charles Xavier. Seguiría vivo Luis Donaldo Colosio. Porque a partir de Kennedy, Y los dos acá. a partir de Kennedy fue más común que mataran a políticos. Y en México dijeron, si en el Chuco lo hacen, pues acá con más razón. Y pues Donaldo Colosio también tenía mucha visión, tenía buenos planes y pues dijeron, vamos a deshacernos de él porque no nos conviene. Ya haremos un O sea, episodio como de 30 Colosio. años de diferencia y Ajá. lo mismo. Y tampoco hubiera existido la película de Jackie, interpretada por Natalie Portman. Buenísima película donde narra la historia de pues qué fue lo que hizo después de los La momentos esposa. en que lo asesinaron. Ah, güey. A JFK. No la he visto. También está muy buena. Ahorita les mencioné Está lo de muy romántica. la asistencia de los funerales, pero también hay funerales que transmiten en televisión. Sí. Si Kennedy no hubiera sido presidente, la asistencia que tuvo su funeral no se le hubiera acercado jamás a la asistencia que tuvo el funeral de Juan Gabriel. ¡Ah! Güey,
Tú no traes ese dato. Lo siento. O sea, el de Kennedy manches. fue en 18º con 550,000 personas viendo en televisión. Ajá. Y el de Juan Gabriel está en 17º con 700,000 personas. Güey, no mames. No mames. No, perdón, eso fue asistencia o sea, ¿Presencial? física, ajá, presencial. Y en cuanto a audiencia en televisión, el de Juan Gabriel entraría en el top 5 de la historia, porque lo vieron 11.8 millones de personas. Ni el Super Bowl, mamón, Y ahí yo creo. traigo la lista de cuáles eran los que estaban arriba. Ajá. Sería en cuarto Ronald Reagan, el presidente, 35.2. En tercero Ayrton Senna con 100. En segundo Lady Di con 2,000 millones. Y en primero Michael Jackson, 2,500 Lo millones. mencionaron ahorita, ¿no? Sí. Sí, no mames, está muy cabrón. No existiría parte de un coco como recuerdo en la Casa Blanca. Un pinche coco. ¿Un coco? Sí, ¿por qué? ¿Un coco Porque no? un coco literal, Ah, o sea, ¿la fruta? sí. Un ¿Por coco. qué? Porque No, cuando un estabas platicando. Hay que Sí, güey. especificar. Uy, Pues sí, ya me güey, está o sea, dando miedo. Es el presidente, puede tener un pedazo de un coco el monstruo. Ay, güey. A ver, pero ¿por qué, güey? Porque cuando estuvo, ahorita que comentamos que sirvió en la naval, Sí. cuando atacaron su lancha. Oh, ya, por el mensaje quedó del en SOS. se quedaron en una isla varados, los que rescató y él, en una isla con nativos, pues no hablaban el mismo idioma. El Kennedy talló un mensaje de SOS en un pedazo de coco y se lo dio a los nativos, y así fue como supuestamente lo rescataron. Kennedy más tarde guardaría ese pedazo de coco y lo mandaría a enmarcar y lo usaría como pisapapeles en la Casa Blanca. Pero ¿cómo lo rescataron a partir de que les dijo SOS a ellos? Pues les dio el coco y pues ya ellos fueron a darlo no sé a dónde. O sea, esa es la historia del registro que existe. Sí, güey, o sea, por ejemplo, los nativos están, no sé, es una isla así muy, muy apartada de la humanidad, güey. Civilización. Y lo llevan, el coco, pues lo mandan a otro lado y ya llegó, cabrón. Y ya llegaron ahí a esa isla. Tardaron 7 días en rescatarlos. Ok. Y lo guardó. Ya está, lo usaba como pisapapeles en la Casa Blanca mientras trabajaba el güey. No sé si recuerden, no me acuerdo si mencionamos en el episodio de la carrera espacial que cuando llegaron el Apolo 11 dejaron una placa que traía alguna leyenda. ¿No lo mencionamos? No me Creo que acuerdo. no. Bueno, ahí Unos decía, chips, ¿no? Traigo exactamente, no, aparte, no me acuerdo, no traigo exactamente lo que decía, pero algo así de que una leyenda que decían que Estados Unidos había llegado, así, ¿sabes cómo? Estados nos Unidos. la pela. Ajá. Nos apesta más la Si berenjena. no hubieran asesinado a Kennedy, al completarse el alunizaje, se hubieran dejado en la luna una placa que dijera: aquí el hombre del planeta Tierra puso su pie por primera vez en la luna, en julio de 1969. Yuri. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad, no solamente Estados Unidos. Bueno, Firmada por Robert Kennedy, porque ya hubiera sido tal vez el presidente Ok. después de John F. Kennedy. ¿Tú le escribiste esa? Sí. No te creas, no. Chato. Alma de poeta. Ya sé, güey. Dije, no mames, te pasaste. verga, Ubican está chido. Ubican al periodista Larry King. No. Un güey que de tirantes, un viejito que siempre se sentaba así en Sí, la mesa con ajá. jorobadillo. Salía en CNN. Ujú, sí, yo sí. No, el lente es un viejito. El punto es que Larry King no hubiera tenido un accidente automovilístico, ya que en 1958, durante una visita en Palm Beach, estaba manejando un domingo por la mañana y o sea, iba supuestamente, lo que cuentan, iba acá distraído así como que viendo la playa y todo el rollo y se Los estampó, bikinis, güey. se estampó con el senador John F. Kennedy, güey. No había, o sea, el güey se estampó así con el pinche carro y John F. Kennedy se baja y se le empieza a hacer de todos, o sea, según los registros históricos, porque le dijo, o sea, no hay ni un carro en la calle. El sol está brillando, no hay lluvia, no hay absolutamente nadie en un domingo por la mañana y te estampas conmigo. Y acá Larry King supuestamente comentaba la anécdota. ¿Mezquite o qué? ¿Qué? Se acordó del mezquite. Es que una vez Adrián chocó con un mezquite en un rancho. Donde no había nada más que el mezquite. O sea, casi le dice, ¿estudiaste para pendejo? Oh, qué pedo, güey. Sí, y Larry King nos cuenta que ya después de tiempo, pues, o sea, se hizo amigo de Nunca volvió a manejar, güey. Pues, no mames. Le dieron una verguiza a los Le madrió la columna al Kennedy, güey. Otra vez, güey. Un mes en el hospital. Desnormó la espalda, güey. Y no mames. Oigan, tal vez, si no hubieran asesinado a Kennedy, algo que me hizo así, pues me hizo clic, tal vez pudo no haber sucedido, pero tiene sentido para mí. Échale. Es que tal vez él quería retirar las tropas de Vietnam, quería disminuir la guerra en general, no nomás la de Vietnam. No pruebas nucleares, nada de esto. Quería paz en todos los Aspectos. sentidos, todos los frentes, todos los aspectos. Entonces, tal vez, si no hubiera habido tantos conflictos, guerra y todo esto, jamás hubiera ocurrido el ataque a las Torres Gemelas. ¿Por qué?
Pues porque no hubiera tanta guerra, tan Chinga madre. Pero de todas maneras, William. También, o sea, también de la mano con eso. O sea, si ya atacaron una vez desde dentro, tal vez no hubieran ellos pensado en atacar desde fuera del país, ¿sabes? Puede ser. Pues si no lo vemos de la manera conspiranoica de que lo planeó Bush, pues sí, puede Ajá. ser. Porque también existe la teoría conspiranoica que lo planeó Bush y que todo eso fue un inside Sí. job para servirle de pretexto de invadir. Ajá. Pero bueno, esa es otra teoría de conspiración, ¿no? Ujú. Tampoco se hubiera dado un screening de la película de James Bond, Doctor No, en la Casa Blanca, porque Kennedy era muy fan del personaje y de los libros. Tanto así que el vato una vez dijo que hubiera deseado que James Bond hubiera sido parte de su staff de seguridad. No se hubiera muerto. No güey. mames, no. Si hubiera No, existido güey, ya James sé, Bond, no güey. mames. Es que el Kennedy era muy chido, que muy pro cultura pop, todo eso. Súper, güey. Tanto así que en 1900... no, eso ya lo había dicho. Sin Kennedy no se hubiera hecho la película de Manchurian... güey, andas agresivo, güey. Calmado, güey. Al menos traigo hubiera, cerro. Sin Kennedy no se hubiera hecho la película de Manchurian Candidate. Una película que Frank Sinatra quería hacer, pero no lograba que los estudios lo aceptaran. Porque decían, pues es que esa película no va a pegar. Se tuvo que acercar a Kennedy para pedirle el apoyo. Y pues claro que nadie le va a decir que no a un presidente de Estados Unidos. Sin él no hubiera existido esa película. Y está chida. No la he visto. A lo Es muy mejor, vieja. hablando de eso de películas, hay un chingo de películas en donde intentan o matan al presidente. A lo mejor esas no hubieran existido, ¿no? Como Porque la caída no de la se Casa hubiera- Blanca, ¿no? La caída de la Casa Blanca o avión presidencial, güey. Ah, No muy sé, buena, muy algunas buena. así. Ujú. Muy buena. Y luego, tampoco un portafolio no se hubiera vendido por más de $700,000. Simón. Un portafolio negro de piel de caimán, color negro, que John F. Kennedy llevaba a todos lados. Fue vendido en una subasta que fue por un error de sus hijos, porque los hijos querían retirar ese producto de la subasta y se les fue y lo vendieron por más de $700,000. O sea, a lo mejor güey. fue hace mucho porque me suena poco, la neta. Ya sé, $700,000, yo creo, de los 60, ¿no? No, güey. Está sí es bien una vergas feria, usar güey. portafolio. O sea, es güey. una feria, pero ahorita pagarían más. Está bien seguro. chido, güey. Como- Pues ya no cargamos documentos, o sea, no. Pues no, pero puedes cargar tu computadora en un portafolio. O sea, pero así como los de antes. Acá, Sí, sí, tipo duritos. sesentero. Sí, güey, estaría bien vergas. Pongan Usar de moda de portafolio. nuevo eso. Sí, usar portafolio. Sesenteros, pues sí, estaría Estaría chido. chido, güey. Acá llegas y lo... Abres tu portafolio. Ya te sientes importante por eso, güey. Está chido. Pero también usar trajes. Permíteme. Ponerte tu sombrerito. Oye, y luego, Sí, güey. para verte más mamón, te pones unas esposas al portafolio. Estaría bien vergas. Pongan de moda usar portafolio. Hazlo porque no lo haces tú. Tú mero, güey, Poner ese empiézalo. pinche tren. Sí tengo uno. Te vamos a conseguir uno, no de $700,000, pero No, ni de piel de caimán negro. Está bien. Pero bueno, ahí están todas las hubieras que se nos ocurrieron, las teorías de conspiración. Así que si se les ocurre algo más, por favor, coméntenlo, ya saben. Compartan el episodio, díganos si les gustó, si se quedaron picas. Y pues Hablamos de otro presidente. esperemos que les haya gustado. Así es. Entonces, vatos, sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Güero. Humberto Pando. Ahora no hablaste, güey. sí, güey. No sabías nada. Estoy muy traumado. O sea, Pero también te explotó la cabeza, güero. sí, Sí, güey, acá qué pedo. Si tienen la cara de que. Sí, es demasiada información. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que, o sea, se dieron todos esos datos durante el juicio después de la segunda investigación y aún así declararon a Oswald culpable. Sí, pues estaba muerto, güey. Chivito. Pues sí. Cerraron, y cerraron el caso, pero dicen que esos todos los archivos que tiene que ver que tiene el gobierno, que los son clasificados, pero por ley se pueden abrir después de tantos años y si no me equivoco los Trump. van a poder abrir a finales de los 2020 o en los 2030. Entonces creo que lo podríamos hagan. saber qué pasó. No dentro creo de que lo varios hagan. años. No les Sí. conviene. Pues no, pero ese a huevo. es Si parte sigue de la vivo ley. Jim Garrison, el fiscal que investigó, te aseguro que lo va a hacer. Lo van a ¿Cuántos matar. años tiene? Lo van a matar, No sé, güey. no lo traigo. Sí, me mamé ese dato. Lo van a matar. Sí, güey, sí, sí. Se va a morir de maneras misteriosas, güey. Acá. Ujú. O sea, no es que lo desee de verdad, pero pues, ay. Si Humberto la historia nos Pando enseña. en Facebook. Pinche güero. William. William Ayala, yo bajo.
Cintampando en Instagram y el Lobo Shaman en Twitter. Eso, chingón. Y Oscar. Oscar WR Flores en Instagram y _bajo en Twitter. Y a mí me encuentran como Moya Mercury 23. Y ya saben, muchas gracias por escucharnos, por habernos visto. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden que, como dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Y pónganle a Leyendas Legendarias que escriba este episodio y que nos invite. Échale, Elba Diablo. Chido. Vamos.